como la reproducción de un adulto, claramente la manera de pensar sobre el accionar o la vivencia del niño no era crítica. O sea, no había esto de ponerse en el lugar del niño, ¿me entienden? Era como que el niño tenía que ser una réplica del adulto, pero en enano. ¿Tá? Entonces, la violencia, el maltrato sobre la figura infantil estaba totalmente invisibilizada. Porque si lo aguantaba el adulto, el niño lo tenía que aguantar. ¿Tá? Posibilidades, ella lo sabe por magisterio, bueno, en magisterio estudian todo eso, sí, la parte pedagógica. Sí. Claro, recién a partir de de la mitad del siglo XIX en adelante empieza a aparecer el método Montessori de Italia, que ella piensa en un método para enseñarle a los niños con dificultades, porque son niños, o sea... Sí, recién ahí se empieza a visualizar como niño. Claro, porque si no antes es como una cosa... Posibilidad de registro y control de esta población también, porque empiezan a aparecer los observatorios. No se piensen que eso es antiguo, eso es muy moderno. Todo esto de que hace la UNICEF, el análisis del estado de los niños, todo, o sea, eso es muy reciente. Sobre 1900 hay un nuevo ideal vinculado al disciplinamiento que aportará la consolidación de una estructura social adecuada al nuevo modelo de país industrial. Era lo que ella planteaba, el relacionamiento con la industria y con el mercado, ¿no? Momento histórico, civilización, nosotros tenemos a Barran y Nahum, que surge una nueva sensibilidad que actúa sobre diferentes figuras, que son los niños, los adolescentes, ¿tá? Los adolescentes, bueno, las mujeres, la sexualidad y la muerte. O sea, hay una cantidad de prototipos, no son prototipos, son arquetipos socioculturales que se empiezan como a instalar. Se empieza a entender la muerte desde otra sensibilidad, se empieza a entender la infancia y la adolescencia desde otra sensibilidad, se empiezan a entender las cosas desde otra sensibilidad, que es lo que trabaja Barran. Vieron que tiene 3 tomos, hay un que se llama La sensibilidad uruguaya, son materiales súper interesantes. En el caso, por ejemplo, de adolescentes se empieza a interpretar que con la masturbación, que empieza a pasar una vida un poco más adulta joven, y empieza a aparecer la categoría del adulto joven, después del adolescente, pero no o sea, se empieza a dejar esto de interpretar que el adolescente es un niño grande. Claro. Empieza a haber como una percepción evolutiva distinta, ¿tá? Que hace muchísimo después también cómo se enjuicia a los menores, ¿no? Porque con el tema de los menores hay todo un tema con la ley. Son niños, son menores en realidad ya es cuando tienen un procesamiento, son jóvenes, y si son jóvenes, ¿cuánta responsabilidad tienen y cuánta no? ¿Tá? Porque tampoco el joven de hoy es el mismo del 1900. ¿Tá? Entonces ahí nos metemos en otro tema. Niñez, hay una diferenciación entre niño y adulto, empieza a aparecer el objeto de cuidado y afecto. Tiene que ser cuidado y afectivizado de una manera distinta a la que es en el caso del adulto. El adulto se afectiviza y se cuida de otra forma. No es que el niño tenga que recibir el cuidado y el afecto igual que el adulto. Cambia. ¿Y eso qué implica? Que el adulto también se pare en otra posición como adulto. Porque si el adulto es un niño y tiene que cuidar y afectivizar a un niño, ¿cómo hace? Elemento que en los núcleos con maltrato y abuso nos encontramos siempre. Padres infantilizados. La madre que usa la ropa de la hija, pero la ropa de la hija que tiene 11 años, yo qué sé, 12 años. ¿Tá? Entonces, eso genera alteraciones en el adulto y en el niño, ¿no? O en el adolescente, porque es de ida y vuelta. ¿Tá? Si hay prohibiciones para el adolescente, tiene que haberlas también para el padre o la madre hacia el adolescente. La madre o el padre no puede terminar saliendo con la pareja, con el novio de la hija o el hijo. O sea, entonces si empezamos a encontrar todas esas disidencias, ¿vieron? Que empiezan como a afectar desde otros lados. Se lo quiere, se lo particulariza y aparta, se lo segrega y controla también. O sea, se lo empieza a individualizar, diríamos, como un ser especial en esa edad. No se lo homogeniza con el mundo adulto, se lo empieza a separar. ¿Tá? Igualmente seguimos teniendo cosas de la antigüedad, ¿no? Disposiciones para tratamiento y control de los niños, empiezan a surgir desde la escuela bareliana, el derecho y la medicina. Acá ella eso lo vio, pobre, la habrá enloquecido con Varela. Porque claro, empieza toda la cuestión de la medicalización del niño, empezar a entender el cuerpo del niño como niño. Acá, hoy por hoy, hay todo un tema con eso también.
Porque a mí me pasa con pacientes que tengo adolescentes que están malísimos a veces porque cuando ya están en el límite de la adolescencia y al niño. Claro, van al pediatra. Claro. Entonces vienen y me dicen, porque yo tuve que ir al pediatra y en la sala de espera había niños, como si yo no puedo entrar ahí, que están todos, que son todos chicos. Le digo, bueno, pero vos todavía no sos grande, y hay toda una cuestión, ¿no? Que afecta muchísimo al ser humano eso. ¿Tá? ¿Te parece que no? O lo que decías tú, quieres ser más adulto. ¿Tá? Entonces esto de poder nivelar estos aspectos no es menor, porque después tiene consecuencias. Desde la educación se amplía la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica, universitaria, todo educación, cada vez desde antes, cada vez desde más niños. Esto es importante. Esto es una discusión a nivel psicopedagógico también, ¿no? O sea, que el niño vive en la escuela, pero en determinados ámbitos es mejor. Sí, totalmente. Porque el pegoteo con la madre y con las figuras parentales desde muy chiquito o cuando ya empiezan a crecer un poco más es complejo después. Genera otro tipo de cosas. Entonces, digo, yo por ejemplo siempre promovía que porque aparece también mucho lo del celo de la madre. Porque claro, si hay violencia, no va a ser tu caso, pero en casos extremos, no está bien. No, porque el celo tiene que ver con el que, o sea, las mamás son todas celosas, está bien, porque son mamás. Pero digo, esto es como en los niveles, ¿no? Cuando ya te encontrás con un núcleo que tiene violencia, la madre ya es más posesiva. Claro, sí, entiendo. Porque ella tiene ese juego y lo tuvo también con la pareja, claro. Y la pareja con ella. Claro. Entonces tiene esta cuestión como que apropia, ¿está? Y no larga. Entonces yo por ejemplo veía que tenían 4 o 5 años y no iban todavía a la escuelita. Claro. Yo decía, bueno, le digo, pero ¿y? Ay, no, porque el año pasado se me complicó porque le digo, no, Sí, yo volvía bravísima. Excusas para tenerlo. Yo le digo, no tiene que... Y lo metíamos así, la presión. Claro. No, pero... Ahora es obligatorio. No llevan. Hay gente que no. No lo llevan. No lo lleva, es cierto. No lo llevan. Con 4 años y no van a ningún lado. Que se me enfermó, ahí empieza a mojarse por poder, que se me enfermó. Decía, no, se enfermó él, Claro. no se le enfermó a usted. Sí. Y me miraban diciendo, eso no caía, ¿tá? Porque era como, mi parte se enfermó. Claro. Yo me enfermé una parte, Sí. es un apéndice. Ay, me muero. Claro, sí. Vayan sacando las La conclusiones con... posesión de... Tremendo, eso es violencia también, lo que pasa es que está naturalizada. ¿Tá? Entonces después genera otro tipo de alteraciones, porque es un factor de acumulación. ¿Tá? Desde el derecho, el Código Penal fija la edad de responsabilidad en los 10 años. Atenuantes tener 14 y no haber actuado con discernimiento o tener menos de 18. Posteriormente, en el 34 surge el Código del Niño específico, ¿no? Que ahora lo tenemos actualizado, que bueno, que todo un tema también, si tienen antecedentes, si no tienen, si se les borran, si no se les borran, es toda una cuestión. Ahí yo creo que... Las medidas cautelares, internación. Sí, lo que pasa es que ahí depende de la evaluación. Para mí ahí, yo hablo como lo que soy, ¿tá? Desde mi humilde posición psicóloga. Ahí lo que habría que tener es un departamento que evalúe los casos. Sí. No todos los casos es lo mismo. No son todos los casos iguales. Porque tenés adolescentes que parecen gurises que están de la época nuestra como adolescentes y tenés adolescentes que son, no sé, claro, el rey del narco. Claro. Entonces digo... Sí, hay casos y casos, tendría que ser diferente. Porque Tendría que evaluarse. Hay reincidentes y Hay algunos que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Eso, el que no tiene No, ni y idea y el que colabora es con el reincidente. delincuente grande, mayor también, está, que no sabe qué hacer. Pero Sí, hay que ver Va todo un año preso, lo borran. El problema- contexto que tienen. el problema es del mundo adulto. Claro, todo el contexto que tienen y donde fueron criados. Ellos se refieren todo el tiempo a lo que viven o vivieron en la casa. Culpan siempre el núcleo familiar. Y es que son producidos Todo el por... tiempo. Es una Soy llamada de así, atención también, ¿no? Soy así porque en casa mamá Sí, no pero estaba, ellos no papá saben decía, eso. Sí, o mamá me daba todo. Ah, también. Que- Porque la madre también tiene a veces esa figura de la habilitación completa. Pobre Exacto. nene, voy corriendo. O sea, eso ojo, porque a veces falta, no que sea un régimen militar, pero el disciplinamiento dentro del núcleo es Sí, importante. tiene que haber. No, ¿para qué se va a hacer la cama con 6 años? No. Se la hago yo. Le llevo el desayuno a la cama Todo. con 8. Sí. A
Bueno, pero no va a ser lo pobre. Ahora están todas traumadas pensando en cómo va a ser un Pero a mí me pasa con mi hija. No, pero hoy sí, es sí, extremo, sí. y cuando es extremista. Mi hija tiene 14 años. Pero no siempre. Claro. Mi hija tiene 14 años y hasta el día de hoy no me acepta el no. Y si bien está en una edad de que está ahí preadolescente, a veces tenemos. Y sí, bueno, está, pero Bueno, no, Sí, yo. pero la culpa fuimos todos Cuando yo culpables de cuando yo la vivía con mi vida. padre todo el día, se te la acaban, con mi hermano que sigue viviendo con ellos, tiene 19, nunca se la hace y Sí, eso también. Mira. la hace mi madre. El ser humano- A mí no me la hacía si no la hacía, primero mi hermano sí. Porque vos sos nena. y Claro, tu hermano varón. sí, porque yo era chica. ¿Viste? Como ahí está el género, ahí lo tenés. ¿Viste? Ahí está el género. Pero a ver, el ser humano cuando se levanta, lo primero que logra hacer es la cama. Yo amo En la mentalidad de un niño es así. Mi hermano no, por ejemplo. Si consiguió hacer la cama, ya hizo algo en el día. Ah, sí. Nosotros sí. porque lo vemos desde lo adulto, lo Claro. vemos porque les cuesta pensarlo, después Sí, igual porque lo yo van a cuando mando integrar. al mío a que estire, porque obvio, tiene 6 años, no pretendo que. Bueno, pero por lo menos. Y después le pide otra cosa, no, yo ya hice la cama. Claro, Ya que cubierto, Ya ya te cubierto. cubierto. Ay, yo te la cama. Tiene que estar cumplido. Claro, pero digo, a ver, es parte de la disciplina también. Sí, O sea, porque en realidad está aportando al orden de la casa donde vive. Claro. Claro. O sea, es mucho más significativo de lo que nosotros creemos. Sí. Tengo una amiga que es criminóloga argentina y me dice, ¿a vos te gusta escenificar? Porque ella viene de criminóloga y dice, estirás la cama. Claro. Estirar la cama es, ¿no? O sea, hacer la escena que quede perfecta. Sí. En realidad tiene mucho de lo simbólico esto de hacer la cama, desde chiquito ya. Sí, sí. El chiquito es como, bueno, ay, qué suerte, está bien, está contento porque hizo la cama. Pero ahora es como, tipo, no hace la cama, se la hace la madre, pero la madre es como una empleada para el niño. Claro. Claro, sí. Pero por cansancio se la hace, ¿no? Cuando tienen Sí, 20 obvio, años, terminás haciendo- Hay que sostener, si sos adulto tenés que sostener. Pero- Sí. Niñez, desde la medicina, necesidad de higiene, ¿no? Empieza el tema de la higiene infantil, cuidado en la forma de, o sea, los cuidados en la forma de golpear, porque ahí, claro, ¿qué pasa? Nosotros en la escuela bareliana teníamos los castigos ofrendosos, había maneras de, golpeaban por castigo, Sí. estaba habilitado el golpe. Entonces, de alguna manera, eso empieza como a modificarse también, ¿no? Desde lo máximo hasta lo que desaparece como habilitación social, de que el golpe estaba habilitado socialmente. Sí. Igual una buena palmada, que dice Rico, Arrodillarse sobre Claro. semillas. castigos La regla. físicos, Sí. ¿no? Respeto por ciertas partes del cuerpo, o sea, las partes pudorosas del cuerpo, que eso es todo un tema, ¿tá? Desde todos los sectores, el médico, educativo, los religiosos, legales, se acepta y promueve entonces la utilización de la violencia, el castigo corporal y el control afectivo y emocional en los espacios privados, ¿tá? O sea, empieza, diríamos, el uso de la violencia en lo privado, porque en lo público y en lo institucional ya deja de aparecer. Entonces pasa, miren qué fenómeno, ¿no? O sea, pasa al intramuro, diríamos, a las casas, ¿no? Porque se sigue haciendo, a pesar de que en la escuela, por ejemplo, ya está, diríamos, penalizado, que no se puede golpear, que no pueden verse las partes pudorosas, bla, 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 pero en las casas sigue perpetuándose. En público horroriza la nueva sensibilidad, la utilización de la violencia, casi tanto como la desobediencia, el desacato, la travesura, el desenfado, la risa. O sea, estamos hablando del 900, ¿no? En el 900 aparecía todo eso, ¿no? Como que el joven o el niño tenía como una cuestión más desacatada en ese tipo de conductas, ¿tá? Sin embargo, intramuros se seguían dando cosas. Igual, hasta hace 2 años atrás, nosotros teníamos un código que planteaba que si en un núcleo familiar no había alerta pública, no se podía denunciar una situación de incesto. No, es que el Código Penal te exige la alerta pública. ¿Cómo la alerta pública? Claro, o Que sea, la gente se entere. que la gente se entere. Si no hay una argumentación de que se entere a las personas, No hay yo lo delito. dije en Canal 10 varias veces. Ojea me quería comer, pero bueno, lo lamento. Es real. Pero no hay Nosotros- delito. Claro, no hay delito, pero digo, a ver, Si no hay denuncia, no hay delito. si no hay denuncia, no hay delito. Pero no, si no hay alerta si no hay pública. alerta Ni alerta. Pero digo, lo que pasa es que es como que por la contraria es una habilitación. Lo que pasa es que vos tenés que ver qué interpretás por la alerta pública. Si Ahí se entere dos está. personas, se entere la sociedad entera. Claro. O un barrio entero. Claro, pero más allá de lo interpretable también está la cuestión de que era, en cierto nivel era un código, ahora se modificó eso un poco,
pero en cierto nivel era un código que no sé si habilitaba, pero no lo sancionaba. No, hay artículos como el incesto que son prehistóricos. Claro. Y el rapto no existe más y lo siguen tipificando también. O la aceptación de la violación cuando están casados. Claro, el rapto dice, cuando tú agarras una doncella, no existe más la persona, la doncella, ¿entendés? ¿En Murieron, no existen más. Hay fiscales, yo he visto fiscales que lo siguen aplicando, ¿no? O sea, ese encuentro. No, lo que pasa es que pero tienen la ley. moderno. ¿Y qué hacen? No pueden tampoco No, cuestionarlo. pero doncella menor de 21, o sea, no, mayor de 21, pues se supone que a los 21, o sin estar casada, puede tener que no estar casada, si no. Ay, Dios mío. Sí, no, tenés cosas ancestrales. O sea, nuestros sistemas de procesamiento son medios como el museo en algunos aspectos. Y depende del abogado ahí, cómo se defiende el abogado. Sí, cómo lo argumentes. El fiscal lo hace también, Claro. lo tipifica, yo no sé. Bueno, en la adolescencia, como en todo proceso de cambio, existen víctimas y victimarios, ¿no? Los adolescentes se encuentran de un lado o del otro, la mayoría de las veces son víctimas, Sí. pero también pueden encontrar adolescentes que ejerzan violencia, Sí, sin duda. graves, ¿tá? O sea, abuso con hermanos, bullying con violación, hay de todo. Que ya están. Y ya están perfilados Sí, ahí, sí. lo que pasa que es como complejo, ¿no? Igual se puede hacer algo todavía, pero por la edad, pero el tema es cuando se repiten las conductas varias veces, porque ahí ya tenés una perpetuación, ahí como que se perpetúa la figura en la cabeza, Claro. en la mente. Claro. Bueno, el Revisión. caso que les contaba de Rivera, que en realidad la muchacha quedó embarazada del padre 2 veces, supuestamente por violaciones, pero claro, ponele que la muchacha tenía 20 años cuando fue a denunciar y Y las había violaciones pasado. eran desde los 13 años. Y claro, y lo primero que hizo el defensor fue tipificar incesto, o sea, porque en realidad no. Y lo que pasa es que las declaraciones de la mujer eran que yo amo a mi padre con toda mi alma, Claro. que no puedo vivir sin mi padre, que no sé qué, y bueno, entonces estabas con consentimiento de estar con tu padre. Claro, Lo sí, que pasa es que consentimiento. ¿qué cabeza entra de un juez, un fiscal, un defensor o de un psicólogo, perito, de que si una persona es violada por una persona de 35 años de los 13, o es... Bueno, pero ahí hay varias cosas. Está lo postraumático que no se argumentó y lo otro que no se Es argumentó como es una el... conducta que la internalizaste que para vos Claro, está bien. claro. pero La naturalizó y claro, pero Es el síndrome de Estocolmo. Pero que la mayoría de los violadores de niños, nosotros tristemente tuvimos todavía un caso dentro de una colega y el niño le encantaba irse con el hombre que lo usaba. Bueno, eso- Y decía que lo adoraba y Creo que lo hablaste, me parece, que Maldonado. y No, porque programa que vi. sí, claro, Sí, pero lo que pasa es que para ellos lo naturalizan y el otro lo hace creer Error, que es su mito- forma de amor y de mito número amarlo. uno. y- Mito número uno, eligen al abusador. ¿Cómo ¿Saben por que qué? no? Porque el abusador es un gran seductor. Claro. Pero no solamente por eso, sino porque el niño, acuérdense de la diferencia entre fantasía y realidad. Sí, sí. El niño interpreta en su mentalidad infantil Mm. que el abusador es el que le compra los juguitos, Claro. el que le trae los regalos, Lo consiente. el que le da el sanguchito a cambio de otra cosa, Lo que él quiere. entiende. Pero Lo que ama. carece, lo tiene Claro. O sea, se encariña. Claro. Se encariña. Entonces Claro. pensar, miren esto lo hablaban hubo una actividad de victimología en La Plata y se hablaba en una de las mesas. El pensar que el niño elige a la persona como la mejor de su núcleo familiar Sí. y pensar que en eso se basa la inocencia del presunto abusador Claro. es un gravísimo error. Claro. O en realidad lo que está haciendo es marcando que es la persona. Exacto. Claro que sí. Es al exacto, revés. Exacto. Y mirá que lo podés argumentar como quieras, o sea, podrás tener capaz que posibles, presuntos culpables, ¿no? Pero el que es más así, más cercano, el que está más pendiente, Exacto. el que es el más niño... sospechoso. Es ese. Y se da mucho, yo eso lo vi más en varones que en nenas. Y el miedo a perderlo, La nena- todo eso. Claro, el miedo a perderlo y lo que el Claro. abusador le dice, mirá que si no haces tal cosa, Me yo puede le voy a decir pasar a tu esto, mamá, o no te van a querer más. Sí.
La manipulación. Sí, es constante. impresionante el juego. Sí, claro. Pero aparte, no se olviden que el abusador es un perverso. Y el perverso es alguien que quedó fijado en la infancia Exacto. psíquica. Claro. Entonces, como un niño Sí. que tiene mentalidad de niño, sabe lo que hace, es un peligro, Claro, ¿no? es un peligro. Con un cuerpo de adulto. Bueno, Totalmente. en los niños es más visible porque obviamente que sí. Porque sabe cómo acceder a la Abusar de un niño cabecita del está abusando niño. y claro. A los 16, 17 años, ¿cómo probás que esa persona fue extorsionada? Capaz que no te lo dice, capaz que. Digo, es muy difícil probar un consentimiento. No, pero ahí de una capaz que 15 años. habría que haber interpretado el caso desde la víctima y como el postraumático. Yo no hubiera tomado a la víctima, o sea, le hubiera tomado testimonio y todo, pero tomándola como una persona postraumatizada. Claro, sí. No, pero los jueces no lo toman contra personas postraumatizada. Bueno, por eso Tendrán mismo. pericia psicológica, pericia no sé qué, y pericia no sé qué. Claro, pero en la Todo. pericia lo tienen que tomar. Violación no se pudo probar porque había sido hace 5 años. Forense. Bueno, pero es el mismo caso de los varones cuando son abusados por las hermanas mujeres. En el código que dice, Claro. si el varón tiene una respuesta biológica, no se consuma abuso. ¿Sabés la cantidad de casos que hay de pacientes hombres grandes que vienen con el planteamiento de que fueron abusados? Está lleno. Pero la sociedad en sí no Lo que pasa es que cree sí. que no hay mujeres abusadoras, que sean abusivas No sexualmente. puede tener que ser. Es el mínimo, pero hay. Un caso que me pasó a mí en San Carlos, allá también, la madre va y denuncia que su hijo de 13 años es víctima de su actual pareja con quien tiene una nena de 5, ¿verdad? Por abuso sexual. O sea, el padrastro abusaba del chiquilín desde que tenía 6 años. Se comprobó con el chiquilín porque él se abrió en un grupo de clase y se perició hasta el día de la audiencia que el día anterior había mantenido relaciones sexuales con el padrastro sin consentimiento. El chiquilín se quiso suicidar y a raíz de eso surge. ¿Y qué pasó? Terminaron después, a los pocos días, la madre denunciada y procesada con prisión porque abusaba de su propia hija de 6 años. Ella abusaba. Yo tuve una Ella madre ponía con a la con niña beba, con una su beba. propio padre biológico para que mantuviera relaciones, o sea, Ay, no, por todo, favor. y ella Sí. también lo hacía con su propia hija. Sí. Hacía que la hija le hiciera cosas, Horrible. o sea, fue horrible, mientras mantenía relaciones sexuales con el marido, que la hija hiciera cosas también con ellos. Hija biológica. Sí. No, no, Fue no. horrible. Pero también hay- Nosotros tuvimos entonces el proceso y fuimos los que lo llevamos a la cárcel todavía. No. Yo me acuerdo que decían en el camino, vamos a tirarlo en una cuneta que no me Ay, no creo que esas personas se rehabiliten. Nos estamos hablando de que son la madre. Bueno, pero es el caso de la beba, el caso de la bebita esta que murió hace relativamente pocos meses, que era la pareja. Era la pareja la que la sodomizaba, la abusaba a la chiquilina todo el tiempo. Y los dos estaban en consentimiento, o sea, los dos estaban en ¿Ese no es el conocimiento. caso? ¿Eh? ¿Cuál es el caso Ese fue en el interior, Paysandú. El de Paysandú. Que era Clara. chiquitita. ¿De Clara? De Clara. Ah, claro, la chiquita. Sí. la vi. Bueno, pero en esos Que casos, supuestamente venía por diabetes. Claro. o por no sé. Sí, pero Sí. ella te había tenido se había Yo conozco a la médico que la quebrado tenía en puerta. clavícula y todo, y tenía la clavícula todo rota. eso. en esos casos judicialmente tendría que haber una figura para hacer una observación a la gente que no vio. Porque la niña iba al colegio, que no la podían tocar con la túnica, de los golpes que tenía en el cuerpo. Increíble eso. Bueno, pero la ella falta Ay, la de directora anécdota. salió a hablar de que no vio en ningún momento ningún. Pero ¿cómo no te vas a dar Eso te digo. cuenta? Soy maestra o psicóloga o lo Claro, que pero sea, no sí. hay una figura, que yo le decía a Ojeda, no hay una figura jurídica que los responsabilice. No. Porque si vos la instalás, la gente se abstiene y empieza a denunciar. Lamentablemente no. O Exacto. vas a ser Pero operador, debería, autor o cómplice debería. o lo que sea. Obviamente que tenés, yo qué sé, capaz como maestro psicólogo tenés el deber ético de denunciar esas situaciones, Sí. como los médicos, como los Sí. abogados, como lo que sea. Totalmente. Pero el código, si es por seguir por el código, no. O sea. Dice que llegó y que le pasaron, ni siquiera casi suero le tuvieron que pasar. Distinto es si tuvieron conocimiento Y ella de está- algo y lo ocultaron, por ejemplo. Claro. Y la Pero pequeña, sí. y la Eso pequeña ya estaba. Y es lo que, pero y es lo que Ella nadie va a comprobar. ella supuestamente dijo que no sabía nada. Pero si después se prueba que en realidad tenía conocimiento, porque le dijo. a Corazón, fulana cuando de tal, trabajás en la parte comunitaria, todo el mundo sabe todo. Yo estaba trabajando en imagino, Casaballe y al lado del CAIF y vos te enterabas de todos los casos del CAIF. Claro. O sea, todo el mundo sabe de todo. Los operadores sabemos, conocemos mucho, porque conocés la población con la que trabajás. Claro. Es imposible que no supieran.
Que no haya dado una señal. Aparte que tampoco siguen estudiando el núcleo, porque La falta de compromiso, pues si tú ves que una niña viene un día con un moretón, un día que le doy la cama, digo, también ponete Claro. preocupate un poquito. Pero, les voy a La decir, falta de 5 años le compromiso. duele a todo. La cruda verdad. Pero, ¿qué aparece? Si hablo de más y no tengo cómo argumentarlo, corro peligro de mi cargo. Sí, obvio. Entonces me callo. 80% es eso. Sí. ¿Tá? ¿Cuántos casos hay así? Millones. Lamentablemente, yo lamento decírselo, pero es la realidad. Sí, pero Elisa. y casos que tampoco siguen con el seguimiento, porque han habido muchos casos que también hemos trabajado en la unidad donde hay dos menores, dos niños, ¿verdad? Así, Uno el es núcleo. es la víctima, el otro el que visualiza, el que ve, no lo toca, no le hacen nada, pero vive de la misma forma el abuso de repente que está sufriendo la hermana, que lo ve, que es testigo. Y ha pasado de que sí lo procesan porque abusó sexualmente de la hija o de la hijastra de 6 años, pero el niño que quedó, que fue, no, o sea, Sí. era víctima también. Una víctima secundaria. Es una víctima, ahí está, secundaria. A esa criatura no le hacen seguimiento. No, hay mucho No hay más vacío nada. en todas las instituciones. Y Solo con se todo- preocupa por todo. procesar al culpable. Y con ya todos está los curado. profesionales que hay que les falta trabajo. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no hacen un, Eso puntualmente un hablábamos del instituto otro de día. para todas estas víctimas que quedan? Bueno, Y en la salud. ¿por qué la facultad no tiene un departamento de investigación criminal? Porque además, Psicología, otra no cosa tiene. que no se tiene en cuenta, que si tú no tratas también a esas víctimas en este caso de abuso, Son multiplicadores después. eso, De una manera o de la otra. Ahí tiene factores de riesgo. Pero ¿por qué Seguro se que ese cree- niño, ¿cómo Chiquilina, adelante con ese nombre? ¿Por qué se va, creen ustedes que tiene toda nosotros su vida. tenemos uno de los factores más altos de depresión en Latinoamérica y Claro. casi en el mundo? ¿Quién te dice que después no va a violar o esta persona va a ser Pero depresiva? esa ¿cuántos persona casos? va- No, depresivos van a ser todos. Sí, todos. El que hace, el que ejerce el abuso y el que es víctima y no lo pudo denunciar nunca. Y lo A ese Lo víctima va a secundario repetir. también, Claro. corre más riesgo. Pero ahí tienen parte del gran porcentaje de depresión en el Uruguay. Claro. El último valor que dio la UNICEF es de 10 adultos, 7 recibieron algún tipo de violencia psicológica o sexual en su infancia. La relación es 7 a 10. No, increíble. O sea, 3 vivieron en una clínica, diríamos, para hablar de alguna manera, de un niño sano. Que era lo que yo también les quería plantear después. O sea, ¿cómo es un niño sano? Porque uno está después tan acostumbrado a ver patología, que cuando ve un niño sano dice, ay, él es como, Es que es como una cosa extraña. Claro. Pero digo, sí, hay también. Digo, son lo menos, pero digo, lamentablemente, ¿no? Claro. Pero digo, también después hay que aprender a verlos. Claro, ¿Tá? Porque si no vemos enfermedad por todos lados. ¿no? claro. Ser diferente sobre el cual operará el disciplinamiento para conducirlo a la adultez, ¿no? O sea, el tema de, claro, cuando se los empiece a distinguir como niño, adolescente, después adultos, se empiezan a separar las etapas evolutivas. Y ahí aparece esta cuestión de poder empezar a ser interpretados como corresponde que sean. En aras del amor y la vigilancia se implementarán espacios y actividades específicas para la etapa de vida adolescente, ¿no? Porque si no, antes los trataban como adultos y los terminaban violentando, porque no se comportaban como adultos, Claro. eran adolescentes. ¿Tá? Hay peligros, ¿no? Cuestionamiento social, búsqueda de su ideal, sexualidad omnipresente, o sea, el adolescente es como toda la que es la parte, ya lo saben eso, es como la parte revulsiva. Hay un autor francés en psicoanálisis que dice, los adolescentes vienen a la sociedad a hacernos acordar de cómo éramos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? O sea, hay una No, que cuestión... después que sos grande te olvidás de cómo. No, pero ellos te hacen acordar. Y te cuesta entenderlo, ¿viste? Pero, o sea, es como que vuelven con eso, ¿no? Que es todo un tema también. Este dispendio de energía, dinero y sexualidad debe ser vigilado y controlado a fin de evitar el despilfarro de las primeras y de las primeras y las posibilidades de una desviación en la construcción de la segunda, ¿no? O sea, cómo empieza a aparecer esto de, o sea, cuáles son, como diríamos, los significantes en base a los que se van orientando ellos en la vida, ¿no? Porque no es lo mismo un adolescente que piensa que porque quiere hacer dinero, tener dinero para salir, vende droga o se pone a traficar, que uno que agarra y busca un trabajo, ¿tá? O sea, empiezan el tema de los principios y que ellos empiezan a hacer uso de los principios y a corporizar cosas, que el niño no. Entonces, es todo un tema, ¿no? Es una época compleja.
La vigilancia va paulatinamente troncándose en persecución desde una pluralidad de voces que lo culpan, ¿no? El adolescente es una figura muy culpada a nivel social. Nos guste o no guste, a nosotros nos encanta culpar al adolescente. Somos una sociedad de viejos, Sí, es así, sí. y psicológicamente también. Y el adolescente como que no tiene mucho espacio. Y ahora lo que pasa es que ellos van, por ejemplo, a bailar a un lugar y hay viejos en el lugar de los jóvenes. Entonces te dicen, me encuentro a alguien de 50 en un lugar que somos todos de 16. Y eso también tiene que ver con todo esto, tiene que ver con lo perverso también, ¿no? O sea, porque digo, no son lugares para la gente de más edad, son lugares para ellos. Sí, te cuestionas qué hacen ahí. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué pueden generar ahí? Después también de que el adolescente se siente expropiado porque como que le sacan el espacio social y no tiene lugar para estar. ¿Dónde está? No sabe dónde meterse, ¿viste? Nuestro país tiene algo muy fuerte con eso. Así el adolescente es visto como objeto de preocupación, o sea, también es un emergente, ¿no? O sea, de alguna manera todas las culpas de lo social muchas veces cargan arriba de esa figura, ¿no? Bueno, esto es lo del tema del mercado laboral, que eso ya es muy amplificado para ese lado, ¿no? Es un sujeto que se construye en un marco social efectivo de desconfianza, temor, culpa, vergüenza, ¿no? Sentimientos que de alguna manera se transforman, se van entramando en lo social hasta hoy y que se instalan en nuestros ojos cuando miramos a nuestros adolescentes. O sea, el adolescente es una figura muy golpeada socialmente en nuestro país, ¿está? De ahí que también tengamos los índices de infracción de menores altísima, ¿no? Y hay como una cuestión, nosotros tenemos como una polarización, no sé qué opinan ustedes, pero hay como, o son todos inocentes o son todos culpables. Pero cuesta mucho verlos en una posición de equilibrio. O le pongo todo lo peor y lo polarizo con que son como Lucifer, o son, claro, o son una cosa maravillosa que vamos a permitirle todo, bueno, sí, es una rapiña, se equivocó, pobrecito, que vuelva, ¿no? Y no, o sea, tiene que ser, o sea, claramente socialmente nosotros fallamos en la función de parentalización, inclusive a nivel social. O sea, no somos, cuando somos adultos, figuras parentales que sostienen. No es una sociedad que contiene desde el lugar del padre y la madre. Es como, o te culpo o te idealizo. Pero no hay un elemento de contención intermedia. Y eso genera otros disparos a nivel social que son complicados, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hacer un corte porque si no se van a empezar a caer, vayan al baño, cumplen sus funciones fisiológicas. Ahora vamos a entrar más en esto, pero vamos a hacerlo más rápidamente, porque yo quiero llegar a lo clínico. Así ya vamos entrando en tema. ¿Tá? Sí, por favor, adelante. Y